porque yo pensé que era una forma muy adecuada de ayudar a los demás. A mí siempre me gustó eso. El vivir cerca de la necesidad de las personas. Eso le permite a uno entender una serie de problemas humanos que le hacen madurar cada vez más y comprometerse más con la miseria humana que genera la enfermedad y las situaciones personales. Cuando uno llega a la universidad en la parte de anatomía, pues se encuentra en nuestra época con profesores, muy buenos profesores como docentes, pero que nos intimidaban prácticamente. Era el área de psicología y el área de anatomía, eran las dos que cernían a los estudiantes. Ahí es donde todo el mundo perdía. Había un profesor, por ejemplo, que nos tomaba lección hoy. Si era mala lección, no nos volvía a tomar nunca más. Y el calificarle como buena o mala lección dependía del ánimo del profesor. Le preguntaban a uno, uno decía de memoria la respuesta en anatomía y decía, no, mala Parte lección. de la señora Patricia Bacurima. Le preguntaba qué dice en la parte, en la letra de negrita, en la misma hoja que usted revisó en la 86. Y me acuerdo que ahí prácticamente la mayor parte de compañeros que ingresamos en la universidad, que éramos 90, pasamos 11 en el área de anatomía. Lo que me acuerdo es que a mí el doctor me tomó 14 días seguidos la lección a ver si caigo y no caí, por eso pasé. Porque si caía ya me quedaba. Se necesitaba mucha suerte también para pasar el año, no era solo estudiar, se necesitaba suerte. Una cosa que ustedes no habrían vivido es el examen de histología. El examen de histología era bien interesante. Veíamos una placa una vez al año y esa placa tenía que ser reconocida en el examen final. Nos ponían 10 placas en 10 microscopios que estaban ya previamente enfocadas y con un reloj que marcaba un minuto. Entrábamos, como éramos 20, entrábamos dos grupos de 10, miraba si había que dibujar y decir qué es. Listo. Alguien movía y ya era un desastre el examen. Otra anécdota que les puedo contar era de la materia de epidemiología y bioestadística. Era imposible estudiar. Imposible por la forma del texto, en donde era un título y 20 subtítulos, otro título, 20 subtítulos, y todo había que aprender de memoria. Y cuando hacíamos alguna pregunta, el profesor decía, no, yo esa parte de matemáticas no sé. Entonces, era imposible dar el examen, había que conseguirse las preguntas para poder pasar el año. Y realmente eso es lo que hacían. Si no, no podían, nadie podía pasar. Y claro que las notas eran muy buenas porque nos conseguíamos el examen. ¿Cómo nos conseguíamos? Porque en esa época habían los mimeógrafos. Entonces una hoja de esas que quedaba nos permitía saber qué nos van a preguntar. En la época de nuestro internado era bien interesante, teníamos básicamente una posibilidad enorme de práctica, porque habían solo 2 residentes para todo el hospital y éramos 20 estudiantes, nosotros 11 que iniciamos y 9 repetidores. Y entonces nos dividíamos de acuerdo a la especialidad que nos gusta. Así estemos rotando, por ejemplo, en medicina interna, cuando venía un caso de cirugía, uno entraba a esa cirugía porque le gustaba eso. A alguien que le gustaba lo que es ginecobstetricia, todos los pacientes que venían de ginecobstetricia, aunque estén en otra rotación, entraba ahí. Entonces íbamos haciendo ya una muy buena práctica durante el internado. Tomar, inclusive venían de otros años, por los que no estaban de guardia. Había médicos del hospital que les llevaban a los internos, vamos a dar una vuelta y se pegaba una chava igual. Se jugaba póker también en las noches de turno. Y así se pasaba la vida, pues.
El médico cirujano ideal sería alguien que esté dispuesto a ayudar a sus pacientes todo el tiempo, sin tener como meta principal el rédito económico. Deseo de enseñar. Lo que sabe, porque una cosa es tener los conocimientos y otra cosa es poder transmitir los conocimientos. O sea, y no suponer que porque es el profesor tiene que hacer perder el año. No, el profesor tiene que enseñar o enseñar, no hay otra opción. Amar y servir. Yo creo que el mejor código de vida es ser uno lo que es. No vender una imagen diferente, ser auténtico, ser transparente, cosas que creo que no está de moda. Bueno, la niñez de mi época era diferente a la niñez de ahora. Básicamente no tenemos juegos electrónicos. Tenemos que inventar nuestros propios juegos y vivir en esos juegos. Eso es lo más importante. No teníamos televisión, porque creo que la televisión no deja nada a la imaginación. Entonces nosotros teníamos que imaginarnos y fabricar nuestros propios juegos. Lo que me acuerdo es que alguna vez que canalizaban la ciudad, que una máquina llegó a un área del terreno donde había arcilla. Entonces fue un tesoro para nosotros. Teníamos primos que vivían al frente y empezamos a fabricar todo con arcilla. Fabricábamos aviones, tanques, carros, hacíamos un ejército, cada uno y jugábamos a la guerra con todos el arsenal que podíamos fabricar nosotros. No, nunca pensé, es que aparte no podía porque yo ya había adquirido mi estado civil y tenía ya un hijo por quien responder. El servicio. Yo prácticamente toda mi carrera he dedicado al hospital regional de la universidad. Privado muy poco. Será porque no me gustaba que me encierren en un cuarto en un consultorio. El único sitio que yo tengo claustrofobia donde me encerraban era en el cielo, en el aula de clase, nada más. Yo, ¿qué le digo? A lo largo de tantos años de experiencia, le debo decir que lo más desagradable para mí fue ver que cada día los sistemas de salud pública se van deteriorando. Nunca estuvieron mejor que el día anterior. No sé si sea una idea pesimista, pero ahora estamos probando eso. Ahora estamos saboreando eso. La situación actual del país, entre otras cosas en salud, es tremenda. Tremenda. Es que nunca creí yo en la gratuidad de los servicios médicos, porque dado el avance de la tecnología, la gratuidad implica una mayor demanda. No creo que haya un Estado capaz de dar una medicina de calidad y que sea sostenible. Por decirles algo, solo en el equipamiento, todos los equipos en un año o 2 años son obsoletos y el país no puede reemplazar, es imposible. Entonces sube la demanda y suben los costos, entonces va haciéndose cada vez una brecha mayor y la calidad de atención necesariamente se deteriora. Entonces, ¿cree que el principal problema de salud sería la gratuidad de la salud en sí? Sí, la gratuidad de los servicios médicos. Eso no quiere decir que no todos tengan derecho a la salud. Claro. Pero, por ejemplo, hace poco, cuando todavía no había la gratuidad, en el hospital regional concretamente se cobraba, cuando iniciamos la cirugía laparoscópica, las personas que deseaban hacerse pagaban, creo que fue, me parece, 200 o $150 por una colestectomía laparoscópica. El que no quería no se hacía y listo. Y eso nos permitió, con el doctor Enrique Moscoso, que era de los que más trabajábamos en el área, financiar prácticamente toda la remodelación del quirófano actual. Creo que llegamos a producir como $850.000. Nos permitió de una torre de mala calidad que nos dieron inicialmente
compramos 3 torres de laparoscopía, todas de stores, e inclusive pudimos prestar un dinero, que me acuerdo, creo que eran unos $35.000 a la unidad de gastroenterología para que compren la torre de videoendoscopía. Entonces así se autofinanciaba. O sea, claro que el dinero manejado en manos honradas es otra cosa. En cambio, cuando hay corrupción por debajo, porque algo similar se hizo en el hospital de Machala, pero la persona que vendía los tickets por ese costo, su esposo era el que recibía los tickets y volvía a reciclar los tickets. Entonces, de 300 cirugías que había, aparecieron 150 y entonces se desfinanció todo. De manera que pagaban, me acuerdo, los pacientes $1 la consulta externa, la atención. Ellos por $1 se sentían con el derecho de que los médicos le atienden en el horario adecuado, pues sea, yo ya pagué. En cambio, como ahora es gratis, no ha venido el doctor, no pasa nada. Pagaban por una placa de torre, creo que $4 o $5. Y mucha gente de fuera se iba a hacer las placas en el hospital y permitía que haya ingreso para el hospital. Después viene el asunto este del SWAT, el que es una estafa total. Yo estuve en el lanzamiento del programa en Quito, la directora de entonces con quien nos fuimos, le dije, esto es un asalto, y realmente sigue siendo así. Llegaron en algún momento a pedirnos que para pagar las planillas del SWAT tiene que mandar la placa del vehículo que causó el accidente. ¿Qué paciente está viendo eso? ¿Cómo? Entonces ya no se paga. Hay una deuda, entiendo que hasta ahora, enorme del SWAT que ya no existe y que no se pagaron los pagos. Pero enorme. Entonces deteriora cada vez más la atención. Primeramente ser humano. Y desinteresado. Desgraciadamente, a veces por el costo de su formación y por mantener un estatus social, me tengo que comprar un Mercedes-Benz como el de mi amigo y tengo que pagar eso de alguna manera. Y eso hace que se cometan cosas que están totalmente contra la ética profesional. Quien sirve al dinero no puede servir a la medicina, o no debe servir a la medicina. El Hospital San Vicente de Paúl en mi época estaba a cargo de las Hermanas de la Caridad, que eran las que se preocupaban del área de enfermería, controlaban el área de enfermería, la parte de nutrición del hospital, el funcionamiento correcto. Había inclusive una monjita veladora que pasaba todas las noches caminando por todo el hospital viendo que no suceda nada normal. Y eso generó un montón de anécdotas, me acuerdo. Claro que la comida de ellas era diferente, ellas comían muy bien, los internos y los pacientes comíamos muy mal. Y había veces que robarse la comida de las monjas. Me acuerdo que un colega mayor a nosotros nos comentaba que se iba a la cocina y perforaron con tabaco una malla que tenían en la ventana y pasaban por ahí un tubo de zigzag, una olla enorme de leche y todos chupaban. Se llenaba, pasaba el siguiente y pasaba el siguiente, y las monjitas no entendían por qué baja el nivel, pero la nata se mantiene. Hasta que dejaron una monja que esté pendiente a ver qué pasa en la noche y les capturaron. ¿Y qué les hicieron? No sé cuál sería la sanción. En mi época, en cambio, sucedió algo interesante. Como les comentaba que tomaban los compañeros, se acabó el licor y fueron a buscar. Entonces al portero le dijeron que deje la puerta sin candado para volver comprando el licor, y con un jeep que era de uno de mis amigos, un jeep grande, le topaban la puerta y entraban, pero él había puesto candado porque no se acordó. Entonces, como ya estaban en medio fuera de control, llegaron, toparon la puerta, no se abría, toparon la puerta, no se abría, ponle doble, pusieron doble boom y tumbaron la puerta. Y el señor este que puso candado era un conserje muy especial, que tiene una manera muy interesante de apreciar las cosas, e hizo un parte y puso el radiólogo Flor. No había ningún radiólogo Flor, a él se le ocurrió que se llamaba así. A las 3:15 de la mañana
Y cuando yo salgo, os expresa la puerta, así textualmente, os expresa la puerta en balance. Esa fue la parte que pasó por haber tumbado la puerta. Bueno, yo tuve maestros que le puedo decir, en anatomía el doctor Orlando Regalado, el doctor Modesto Tamariz, en fisiología un excelente profesor, el doctor Marco Balsaña, en cardiología también, en cirugía el doctor Vicente Corral Moscoso, el doctor Edgar Rodas también fue mi alumno, creo que fue el último de los, no, él siguió después, Edgar Rodas, además Luis Maldonado, a quien le debo mucho realmente la gran formación en el área de cirugía, de los que me acuerdo. Es cierto porque antes sobre todo había una idea muy personal de decir yo soy el mejor en mi área. Nadie es mejor que yo y cada uno quería ser mejor que el otro. Y eso motivaba una serie de problemas, porque decían, él no sabe. Y todavía hay gente que dice, ¿quién le atendió a usted? No, no debe ser médico. No debe ser. Pero ahora con los nuevos procedimientos, y esa es una de las cosas que a mí me encantó de la laparoscopía, es que hay necesariamente que hacer equipo. Y eso permite que se depongan esas actitudes personales y se vaya trabajando en equipo, que es lo mejor que se puede hacer. Yo les admiro, por ejemplo, a los dermatólogos de aquí de Cuenca, porque todos los jueves en un consultorio al lado del de cirugía se reúnen en el hospital todos los dermatólogos a ver gratuitamente a todos los pacientes críticos que ellos tienen, traen de las clínicas, se reúnen y entre todos hacen una evaluación. Eso es una verdadera. Sí. Porque tuve la oportunidad de hacer eso y me permitía estar cerca de la cirugía, que es lo que yo siempre quise hacer. Cuando yo trabajé en el área de anestesia ganaba mucho dinero, pero ya me hubiera muerto. De la angustia de no poder hacer cirugía. Entonces, yo invertí casi la totalidad de lo ganado en anestesia para hacer cirugía, porque me autofinancié mi formación en el exterior, pero no me arrepiento. Bueno, me enseñaron mucho, aprendí mucho, sobre todo disciplina, aparte de las técnicas quirúrgicas igual, disciplina y algo que es muy importante, mantener la jerarquía, lo que permite a uno mantener el respeto a los mayores. Una persona que sabe. Ahí un médico jubilado no es una persona que le archiva, sino es un médico consultor. Los médicos jubilados del hospital asistían todos los días y marcaban su asistencia, y los que hacían cirugía entraban al quirófano a estar ahí dando vueltas, viendo lo que operan y dando sus consejos. No hagas así, no cortes así. Eso era realmente un apoyo interesante de la gente que tiene su experiencia. Y lo que les decía, les insisto, es el respeto a los mayores, cosa que a veces hasta los estudiantes pasan el año y ya no le conocen. ¿No piensas que sería bueno implementar algo así aquí? Claro. Como que haya un programa que los doctores jubilados puedan dar consejo. De la universidad, del hospital, que sigan asistiendo, que sigan dando el apoyo de su experiencia, porque la experiencia no es una cosa que se hace de un día al otro. Las cosas buenas y malas se aprenden con los años. Por eso dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo creo que lo más importante es, uno, el deseo de comunicar lo que uno sabe. Y realmente a mí me encantó la docencia y me sigue gustando. Y otra cosa es ser honesto y dar ejemplo. Creo que más que cualquier práctica el ejemplo es lo que más se debe hacer, igual que un hogar. Del padre y la madre viene el ejemplo, no necesitan estar ahí predicando, sino dando el ejemplo. Es lo que más enseña. Ya. ¿Cómo se siente usted cuando
sabe que hay muchas personas que lo admiran, o cuando hay personas que escuchan su nombre, siempre dan buenos comentarios sobre usted. ¿Cómo le hace sentir eso a usted? Comprometido. Me compromete a seguir dando todo lo que yo pueda. No creo que haya sido para bien, quizás muchos cambios se hicieron sin una evaluación previa. ¿Como cuál cambio, por ejemplo? Lo que les comentaba del área de morfofisiología, el hecho de reducir el tiempo, el hecho de tratar de hacer del médico un médico dentro de un molde, dentro de un perfil, el perfil del médico ecuatoriano, son ideas que no creo que den resultado y no han dado resultado a mi manera de ver. Bueno, algunos, los que tienen que ver, por ejemplo, con la patología propia de nuestro medio, que es la quemadura del esófago por cáusticos, hemos tenido la oportunidad de operar muchos pacientes. Y algo que no me puedo olvidar es que tuve que operar la 12ª vez a una paciente que fue operada 11 veces antes de la vía biliar. Creo que eso no debiera suceder nunca. El mejor consejo que les puedo dar es que sean humanos, que sean humildes, que puedan aprender de lo bueno y malo de los demás, y sobre todo que amen a su profesión y a su paciente, con respeto sobre todo por la vida de los demás.